Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente transmitiendo desde Manantiales de Piedad, en este tiempo precioso que Dios nos da, un espacio en el que estamos transmitiendo en directo y llevando adelante este estudio del libro de Proverbios. No sabemos cuánto tiempo nos va a llevar, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Las riquezas que hay y la edificación que hay a través de este precioso libro. Y no solo eso, sino el hecho de que la gente muchas veces nos dice cómo nos edifica el libro de Proverbios. Así que no, no, nos, no nos queda otra salida más que seguir adelante con el libro de Proverbios. Gracias por estar de aquel lado, gracias por acompañarme. Y gracias también porque sus comentarios siempre me alientan. No es una tarea fácil, lleva mucho tiempo cada estudio que hacemos, una tarea de investigación profunda para poder llevar adelante todo lo que vamos diciendo, ¿no? Todo lo que vamos encontrando. El título del mensaje de hoy es La misericordia hace bien al alma del misericordioso. La misericordia hace bien al alma del misericordioso. Como estamos viendo también, tratando de entender los proverbios antitéticos o los proverbios de enseñanza por contraste y otros paralelos y otros que son un grupo de proverbios todos unidos por un mismo hilo. Así que en el próximo proverbio vemos el contraste entre el misericordioso y el cruel. Un contraste bien marcado por los opuestos y sus resultados. Como vamos a ver ahora, vale la pena ser misericordioso, vale la pena ser justo. El mundo prácticamente no conoce de justicia. Recuerden que estamos viviendo en un sistema injusto, un sistema perverso, en un sistema donde parece que el injusto se sale con la suya y la gente lo aplaude, donde parece que ser un trabajador es una mala palabra y ser un corrupto es aplaudido. No se puede creer que esto sea así, pero cada cosa tiene sus resultados. Tarde o temprano tiene sus resultados. Para aquellos que confiamos en Dios, que le hemos dado nuestra vida, que le hemos entregado nuestra alma, todo nuestro ser, tenemos esperanza. Los que no tienen esperanza son aquellos que niegan a Dios, que no han puesto su confianza en Él y que blasfeman contra Dios. Pero Dios tiene misericordia de cada uno, inclusive Dios puede salvar al peor de los ateos, porque la salvación es de Él y Él es quien decide a quién salvar. Está comprobado que aquellos que son generosos y misericordiosos tienen una vida más plena que los crueles y tacaños. He recibido la historia o he escuchado la historia, que realmente no la puedo constatar si es verdad o no, pero la historia de David Rockefeller, ¿sí? el magnate Rockefeller, que era un hombre muy avaro, muy ambicioso, muy tacaño, y ya a la corta edad de 50 años, ya maduro, pero una edad muy joven, comenzó a enfermarse plenamente, empezó a enfermarse, inclusive comenzaron a funcionarle mal los órganos, hasta que, según parece,
una noche pensando en que había estado toda su vida siendo un egoísta. Cuando se levantó al otro día a la mañana, comenzó a hacer llamadas y a repartir sus riquezas en obras de bien. Por supuesto que había acumulado, era multimillonario, había acumulado muchas riquezas. Y cuando comenzó a hacer esto y a entregar a donar parte de su riqueza a obras de bien, comenzó inclusive a cambiar su carácter y comenzó a mejorar su salud. Esto es algo que yo escuché, no sé si es enteramente así, aunque sé sí que él entregaba gran parte o donaba gran parte de sus riquezas a obras de bien. Por otro lado, también sus detractores dicen que lo hacía para lavar su conciencia. Pero sea como sea, vivió muchos años más cuando alrededor de los 50 años ya estaba su vida casi acabada. Sin embargo, vivió más de 30 años luego, llegando casi a los 90 o 100 años. Así que significa que cuando el misericordioso hace misericordia o es generoso, tiene una vida más plena. Por eso Proverbios 11:17, que es el que vamos a ver hoy, dice: el misericordioso hace bien a su alma, pero el cruel daña su propia carne. Otras traducciones añaden el hombre misericordioso, y allí, viendo el interlineal hebreo, la palabra para hombre es ish, varón, dejando afuera a la mujer, cuando en realidad el texto dice simplemente el misericordioso. Añaden el hombre, cuando en realidad el texto simplemente dice el misericordioso hace bien a su alma. Entendiendo el sentido general, ¿no? Tanto hombre como mujer misericordiosos hacen bien a su alma. Otros proverbios tienen la misma palabra cruel. Miren ustedes el 12:10. 12:10 dice: el justo atiende al sustento de su bestia, pero aún las compasiones de los inicuos son crueles. Fíjense que el problema no es que una persona es misericordiosa, o digamos, no es que una persona es cruel porque hace crueldad. No, es cruel porque internamente, porque básicamente, porque su carácter es cruel. Entonces, por su crueldad, por el carácter cruel, por un carácter corrompido, perverso y cruel, hace crueldad. Así que no se le puede pedir que haga misericordias una persona que internamente es cruel. Que una persona misericordiosa pueda equivocarse en algún momento y haga o diga una crueldad es una cosa. Pero que una persona cruel, a una persona cruel esencialmente se le pueda pedir misericordia es imposible, porque su carácter es cruel. Veamos esto. También miren ustedes qué hermoso que es esto, ¿no? Porque vamos hilvanando los proverbios. También la palabra dañar en este proverbio, el misericordioso hace bien a su alma, pero el cruel daña su propia carne. También la palabra dañar en este proverbio es la misma palabra que se usa en 11:29, en el 11:29, que es lo que vamos a ir viendo, porque todos estos proverbios, desde el 11:17 hasta el 11:28, tienen el mismo contraste entre
los misericordiosos, justos o fieles, y los impíos, malvados o crueles. ¿Y a dónde desemboca todo esto? Todo esto converge, desemboca en el verso 29. El que conturba su casa heredará el viento, y el necio se tornará esclavo del sabio de corazón. Resulta que ahí en el verso 29 dice el que conturba su casa, y es la misma palabra que se usa aquí en el 11:17, la misma palabra. La palabra es la palabra hebrea akar, que significa conturbar, atormentar, afligir, turbar. Es la misma palabra en los dos versículos. Es como aquel que va a tomar agua de un arroyo y antes la enturbia. ¿Sí? Enturbia. La palabra akar también tiene que ver con enturbiar el agua. Entonces es como si alguien va a tomar agua de un arroyo y antes de tomarla la enturbia. ¿Qué hace? Se hace daño a sí mismo y a aquellos otros que vayan a tomar agua con él. Por eso es que dice que el cruel daña su propia carne, ¿sí? Porque se hace daño a sí mismo, enturbia el agua que va él mismo a tomar. Siguiendo con los contrastes, vemos en este proverbio y en los proverbios y en los siguientes proverbios hasta 11:28 que el uso de los bienes materiales puede producir dicha o desdicha según como sea el corazón de la persona. Es realmente bienaventurado y recompensado por Dios aquella persona que recibe de Yahvé bienes, pocos o muchos, pero es libre de egoísmo. Todos nosotros sabemos que todo lo que tenemos lo hemos recibido o lo recibimos de Dios. Pero ¿para qué lo recibimos de Dios? Todo lo que nosotros tenemos, y no hablamos solamente de bienes materiales, no hablamos de dinero, ni de casa, ni de auto, hablamos de todo lo que recibimos, inclusive en nuestro ser, e inclusive si recibimos una esposa o un esposo, recibimos hijos, todos esos bienes son para que nosotros los administremos correctamente para un día entregarle a Dios todo el trabajo de la administración que hemos hecho. Somos mayordomos de todo aquello que Dios nos ha dado y nos da y nos dará. Todo le ha sido dado al hombre. El hombre no ha sabido administrarlo para rendirle cuentas a aquel que se lo dio. Entonces, el 11:17 dice, el misericordioso hace bien a su alma. ¿Por qué? Porque entiende que la misericordia es parte del carácter de todo ser humano y que la misericordia es parte de aquellas cosas que Dios le pide al hombre, hacer misericordia. Vamos a poder entenderlo un poquito mejor esto siguiendo algunos consejos y algunas declaraciones que Jesús hace. Miren qué maravilla que es esto. Jesús dijo a los religiosos del momento, en aquel momento había un judaísmo central, un judaísmo farisaico central, y cuando la Biblia, hay que comprender esto, cuando la Biblia habla de que Jesús tenía discusión con los judíos, no está hablando del pueblo común, no está hablando del judío llano, del judío común, está hablando del judaísmo central farisaico, de los fariseos, doctores y escribas y doctores de la ley y escribas, que era un grupo que se consideraban a sí mismos mejores, mayores o más santos que el grupo. Por eso en un momento ellos dicen, esta gente maldita que no tiene letra. Jesús les dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, le dice, que diezmáis la menta
el eneldo y el comino, pero dejasteis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe o la fidelidad. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Le dice, guías ciegos que estáis colando el mosquito y engullendo el camello. Esto lo pueden encontrar en Mateo 23, junto con muchas otras denuncias que Jesús hace. Recuerden ustedes que Jesús viene y establece y ratifica las leyes del reino ante un grupo selecto de sacerdotes, escribas, fariseos, que habían hecho de la ley su propia ley, que era como, vieron como, la ley es como una cerca que nos guarda, la ley era como, es llamada en el judaísmo, o en el judaísmo rabínico, ¿no? Como la cerca que guarda a la gente. Pero fijémonos que ellos habían hecho lo que se llaman takanot, reglas como guardando, como haciendo un cerco alrededor del cerco, ¿sí? Leyes, reglamentos humanos que hacían que las personas quedaran prisioneras dentro de esos reglamentos humanos. Que entonces Jesús viene a derribarle todos los takanot, todas las reglas y regulaciones que habían hecho el judaísmo, para que la gente pudiese conseguir la libertad y realmente prestar atención a la ley de Dios, la ley mosaica. En estos proverbios que vamos a ver, veremos que la justicia, la misericordia y la fidelidad o fe, aquí fe se traduce como fidelidad, son contrastadas con la crueldad, la maldad, la tacañería y la injusticia. Hay un paralelo, vean ustedes, hay un paralelo entre la mujer agraciada del verso 16 y el misericordioso del verso 17. ¿Por qué? Porque los dos personajes reciben el bien que siembran. Todos los proverbios contrastados entre la siembra de la buena semilla y la siembra de la mala semilla convergen en lo que declara el proverbio 11:29. Cuando ustedes lean desde el 11:16 hasta el 11:28, van a ver con claridad que todas convergen en el 11:29. El que conturba su casa heredará el viento, y el necio se tornará esclavo del sabio de corazón. Todos estos convergen allí, porque este es el resultado de la crueldad, de la maldad, de la injusticia que algunos vienen sembrando. Y cuando observemos hoy en nuestro amado país, en nuestra Argentina, y lo van a observar ustedes en sus mismos países, los corruptos, todos los corruptos, sea de la casta social que sean, todos los corruptos, terminan conturbando su casa, terminan atormentando su casa, afligiendo su casa, enturbiando el agua en su casa, ¿sí? El misericordioso hace bien a su alma, pero el cruel daña su propia carne. Ahora yo les hago esta pregunta. ¿La Biblia qué dice acerca de la propia carne? La Biblia dice esto. Miren ustedes la comparación, el paralelismo y dónde converge esto. En el principio, allí en Génesis, la Biblia dice, dejará el hombre a su padre, a su madre, se unirán a su mujer, ¿y qué dice? Y serán una sola carne. Luego Jesús dice lo mismo, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, una sola carne. Entonces, ¿qué sucede? Dice, el cruel daña su propia carne. O sea que el cruel no solo se daña a sí mismo,
sino que si es casado, daña a su propia pareja, a su propia cónyuge o a su propio cónyuge. El cruel daña su propia carne. Cuando el cruel o la cruel es casado o casada, dañan su propia carne, porque aquel que está a su lado es su carne, porque son una sola carne. Así que fíjense ustedes, miren ustedes la profundidad que tiene la crueldad. Así como el misericordioso hace bien a su nefesh, a su alma. La palabra nefesh, allí, la palabra alma se traduce como nefesh. Hace bien a su alma, da alegría a su alma. Y por supuesto que en el paralelismo hace bien a su carne y hace bien a su familia, hace bien a los que lo rodean. El misericordioso hace bien a su alma, pero el cruel daña a su propia carne, su propia humanidad y a aquella persona que está a su lado. Siempre va a dañar. Por eso la palabra que usa allí, dañar, es la palabra akar, que es la palabra conturbar, atormentar, afligir, turbar. Es como el que enturbia el agua del arroyo que él mismo va a tomar. Ahora imagínense esto, que hasta el 11:29, donde la misma palabra akar está, el 11:29 dice, el que conturba su casa. Conturbar es enturbiar. Es como si en su propia casa enturbiara las aguas. ¿Sí? Entonces no solo toma él el agua turbia, sino que enturbia el agua que los demás tienen que tomar. El que conturba su casa heredará el viento. ¿Por qué? Porque no le queda nada. ¿Por qué? Porque será ajusticiado de tal manera que ni su nombre. Fíjense ustedes que cuando nosotros vimos el Proverbio 17, dice, la memoria del justo será bendita, pero el nombre de los impíos se pudrirá. Significa que el nombre de los impíos llegará un tiempo en que nadie lo recordará. Pero sin embargo, la memoria del justo será bendita. ¿Por qué? Porque el justo es misericordioso. El justo, es misericordioso. ¿Sí? El justo tiene galardón seguro. El justo es recto. El justo es intachable. Observan ustedes, la descendencia de los justos será librada. El anhelo de los justos es solo hacer el bien. Todo esto lo tienen en el capítulo 11, desde el verso 16 hasta el verso 28. Y todos convergen en el 11:29. El que conturba su casa heredará el viento. ¿Cuál es la herencia de los justos? La herencia de los justos es la patria celestial. Pero la herencia que le queda al que conturba la casa, es decir, al cruel, injusto, indigno, es heredar el viento. Es decir, no le queda nada. Y dice, el necio se tornará esclavo del sabio de corazón. Recuerden ustedes esto. Siempre el sabio de corazón estará por encima de los demás, aunque sea vituperado, aunque sea perseguido, pero siempre estará por encima de los demás. Continuamos con esto, miren. Jesús les hace esta declaración, que es una advertencia, pero también es una sentencia. Le dice, ustedes dejaron lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Y cuando nosotros ahora observamos todos estos proverbios, desde el 11:16 hasta el 11:28, vamos a ver allí justicia, vamos a ver allí misericordia y vamos a ver allí fidelidad o fe, ¿sí? En estos proverbios veremos que la justicia, la misericordia y la fidelidad son contrastadas con la crueldad, la maldad, la tacañería y la injusticia. El problema
queridos hermanos, el problema de sembrar lo malo es que no solo el sembrador es afectado, sino todos los de su entorno. Porque el malvado que siembra maldad, el cruel que siembra crueldad, no solo es afectada su propia carne, su propia humanidad, sino que conturba o enturbia toda su casa, atormenta a toda su casa. Ustedes pueden observar hoy que tenemos personajes corruptos que los estamos viendo en los noticieros, en la televisión, que no solo ellos se han hecho daño a sí mismos, sino que están haciendo daño hasta a sus propios hijos. Imagínense su familia, la vergüenza de los hijos tener que llevar ese apellido. Ustedes lo conocen, ustedes conocen ese apellido porque están en la radio, en la televisión, porque están en los medios, en las redes. Algunos están presos y quieren soltarlos. Ahora, sus hijos reciben la corrupción de ellos mismos, reciben el agua enturbiada que enturbiaron sus padres cuando pisotearon el agua que ellos mismos tenían que tomar. ¿Se dan cuenta? Entonces, el problema de la crueldad es que no solo va a recibir el daño la persona, sino que todos los que están alrededor suyo también van a recibir el latigazo de la crueldad. Porque hay que llevar un apellido así, ¿eh? ¿Saben? Yo no puedo no tener dinero, puede que no tenga bienes, pero si algo le voy a dejar a mis hijos es el apellido. Es un apellido intachable en la ciudad. Esto es algo que todos nosotros deberíamos estar satisfechos. No digo orgullosos, pero digo satisfechos. Digo tranquilos de lo que vamos a dejarle a nuestros hijos, que nuestros hijos puedan portar un apellido y que Dios quiera que nuestros hijos no manchen el apellido que con tanto trabajo hemos estado llevando. Miren ustedes, si algo tenés, hermanos, si algo tenés, es tu apellido. Y ese apellido es la herencia que también le va a quedar a tus hijos, más allá de los bienes materiales que vos le puedas dejar. Pero ese apellido, la aportación de apellido, imagínate vos, aquellos que tienen como apellido Báez y que no tienen nada que ver, pero llevan ese apellido. Aquellos que tienen el apellido Fernández, que no tienen nada que ver. Las gastadas que se pueden comer, ¿no? Quizás no reciban nada, pero quizás sí. ¿Por qué? Por el apellido. Miren ustedes, como les decía, el problema de sembrar lo malo es que no solo el sembrador es afectado, sino todo su entorno. Todos los de su entorno. Observemos esto, que hasta el verso 28 son parecidos. Todos estos proverbios son parecidos. La justicia, la misericordia y la fe o fidelidad hacen bien a la persona que la practica. Algunos ejemplos en la Biblia de personas misericordiosas y otros crueles y los resultados en cada uno. Ustedes cuando leen las Escrituras van a ver que hay personas que hicieron misericordia a otros y sus nombres quedaron grabados allí. Pero también hubo otros crueles, ¿sí? Algunos personajes, inclusive como Manasés, quien luego se arrepintió al final de su camino, un hombre cruel, pero luego se arrepintió. Pero ahora les voy a mostrar algún otro personaje. Cuando Jesús afirma, o Jesús confirma, no afirma, confirma las leyes del reino de Dios y sus resultados en el monte de las bienaventuranzas,
ese monte que estaba cerca de Cafarnaúm, al noroeste del mar de Galilea, que no es el monte de los olivos, desde ya les digo, no es el monte de los olivos, sino un monte cercano al mar de Galilea, cerca de Cafarnaúm, al noroeste. Dice, según el evangelista Mateo, capítulo 5, verso 8, bienaventurados, felices, dichosos, los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Ahora, ¿qué? Miren ustedes, si ellos alcanzarán misericordia, significa que los crueles no alcanzarán misericordia. Recuerden lo que dijo Jacobo, lo que dice Jacobo, comúnmente llamado Santiago, que juicio sin misericordia se les hará a los que no hicieron misericordia. Miren, en la venida del Señor se llevará a cabo el juicio de las naciones y allí serán juzgadas conforme a las obras que hicieron, buenas o malas, de justicia, misericordia y fidelidad o de injusticia. Y esto lo pueden encontrar ustedes en Mateo capítulo 25, verso 31 al 46. Vamos a leerlo. Esto es un acontecimiento futuro, esto todavía no ha sucedido. Así que, para aquellos que dicen que esto se ha cumplido, permítanme decirles, están equivocados. 25. Mateo 25 dice, en el juicio a las naciones. Veamos. Y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, esto es la segunda venida, ¿sí? En su segunda venida, allí va a haber una separación. Una separación. Y también digo esto porque muchos piensan que aquí va a haber creyentes, que van a estar los creyentes de la iglesia. No, Señor, esto es otro tiempo y es un juicio a las naciones, pero que también ese juicio a las naciones, Él separará las naciones como separa el pastor a las ovejas de los cabritos, pero cada uno rendirán cuenta. Entonces cada uno será echado, cada uno o entrará al milenio o entrará al infierno. Miren ustedes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, allí en la ciudad de Jerusalén, la ciudad del gran rey, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y los apartará unos de otros, como el pastor separa las ovejas de las cabras. Ovejas, cabras. Colocará las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Recuerden que su diestra tiene poder. Entonces dirá el rey a los de su derecha, venid, los benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del cosmos. ¿De qué reino? Del reino milenial. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis, desnudo y me cubristeis, estuve enfermo y me visitasteis, estaba en prisión y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y fuimos a ti? Esta es una pregunta que el justo va a decir, que los justos van a decir, o aquellas personas que estén delante de él a su derecha, van a decir, ¿y cuándo te lo hicimos a vos? Pero lo que Jesús va a decir es esto. Y respondió el rey y les dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Y de quién está hablando sus hermanos más pequeños? De los judíos, de aquellas naciones que estuvieron a favor de los judíos o en contra de los judíos. Estas son naciones
Y por supuesto, las naciones están compuestas por gente. Y esa gente hizo misericordia. Ustedes habrán visto películas como La lista de Schindler, un hombre que hizo gran misericordia a los judíos. Y así como tantos otros, como aquel hombre que salvó a más de 600 niños huérfanos, también escondiéndolos, o Corrie ten Boom con su familia, cuando salvaban a tantos judíos escondiéndolos en su propia casa, o tantos otros que fueron escondidos, a los que se les dio de comer, gente que se compadeció, que tuvo misericordia de esos hermanos más pequeños. Recuerden que Jesús era judío, que Jesús vino a Judá, vino a su tierra, vino a los suyos. Por eso Juan 1:12 dice que a los suyos vino, y los suyos a los suyos vino, y los suyos no lo reconocieron. Es decir, los suyos, su pueblo, su nación. Entonces dice, ahora les va a hablar a los de su izquierda. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno. Se dan cuenta que no todos van a entrar al milenio y que Dios, por medio de Jesús, en el trono de gloria, va a separar ovejas de cabritos, va a separar justos de injustos, va a separar esa gente que no es la iglesia. Entiéndase, no es la iglesia, porque la iglesia ya estará desposada, ya estará casada, ya no será la novia de Jesús, sino su esposa. Y cuando Él venga, vendrá con su esposa a reinar en el reino milenial. Su esposa no será la que estará juzgando, su esposa será la que tendrá naciones, la que gobernará sobre naciones, pero no es la que estará juzgando aquí, sino Jesús, el esposo, será el rey que estará juzgando en este momento. Entonces les dice, porque tuve hambre, dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y ustedes recuerdan que Apocalipsis capítulo 20, verso 11 al 15, dice que que era el juicio del gran trono blanco y que fueron echados al infierno aquellos que están al final de los tiempos, que serán todos juzgados, y como no están inscritos, o como no se hallan inscritos en el libro de la vida, serán echados al lago de fuego, donde ya están el diablo y sus demonios, ¿sí? Y el anticristo y el falso profeta y todos aquellos que se opusieron a Dios. Entonces dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me acogisteis, estaba desnudo y no me cubristeis, enfermo y en prisión y no me visitasteis. Ellos entonces también responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, o desnudo, o enfermo, o en prisión, y no te servimos? Entonces les responderá diciendo, de cierto os digo, en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco me lo hicisteis a mí. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Se dan cuenta la separación? Entonces, ¿qué es lo que Jesús dijo allí en el Sermón del Monte? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Y de qué momento está hablando? De este momento. No solo del momento de estos 2000 años de historia, sino que está hablando de este momento. Alcanzarán misericordia porque hicieron misericordia al pueblo escogido de Dios, Israel. ¿Ven? Porque siempre que hubo que votar por Israel,
las naciones estuvieron algunas en contra y otras a favor. Y esas naciones y las que se levantarán ahora en la gran tribulación o en la tribulación y la gran tribulación contra Israel, esas serán juzgadas, esas naciones serán juzgadas. Vemos entonces que en la venida del Señor algunos alcanzarán misericordia y otros serán echados al infierno. Uno de los ejemplos bíblicos más crueles y con el peor final lo encontramos en el capítulo 25 del primer libro de Samuel. Muchos de ustedes lo conocen, ¿sí? Donde relata la historia de Nabal, el tonto, ¿sí? Y su cruel y egoísta comportamiento con David, quien venía huyendo de Saúl y necesitaba ayuda, y Nabal se la negó. Nabal, ¿qué sucedió con Nabal luego? Nabal luego terminó muerto por castigo de Dios. Aquel hombre que estaba con sus esquiladores, esquilando, y David le envía mensajeros, le envía unos jóvenes mensajeros para pedirle que les dé un poco de comida y agua, porque venían ya cabalgando de muchos días y siendo perseguidos por el rey Saúl. Y David había estado guardando muchas veces los bienes de Nabal, porque ahí mismo en el capítulo 25 lo dice. Pero Nabal, ¿qué hizo? Le negó todo y le dijo, de acá no van a recibir absolutamente nada. Y David, en su ira, en su enojo, se preparó para arrasar con todo, para liquidar todo lo que había y le pertenecía a Nabal, de tal manera que dijo, no le quedará en su casa ni siquiera un meante a la pared, ni un meante a la pared, significa no le quedará en la casa un solo varón. Pero sale la esposa, ¿sí? La estoy resumiendo, sale la esposa, a escondidas lleva comida para el rey, para David, todavía no era rey, le lleva comida y se postra delante de él y le dijo, por favor, no hagas nada. Entonces David le fue aplacada la ira y David no hizo nada. Pero este hombre cruel, Nabal, quedó duro cuando al otro día, después de haber bebido mucho vino en la esquila, quedó duro, quedó tieso, se le paró el corazón, tuvo un ataque cardíaco y murió a los 10 días. Luego esta sabia mujer, fue invitada. Imaginemos que iba a quedar sola, imagínense que iba a quedar sola en una cultura donde una mujer sola no tenía mucha defensa. Entonces David la invita para que sea su esposa y se fue con David. David fue un hombre muy misericordioso, hizo misericordia muchas veces y eso también le abrió el camino muchas veces para llegar a ser rey 7 años en Hebrón, en la parte de Israel, y luego fue 33 años rey en Judá. Y las 12 tribus estaban unidas porque David fue un hombre misericordioso, contrastando con este cruel Nabal. Y en el Nuevo Pacto tenemos otro ejemplo, entre muchos, de crueldad y horrible final, el del rey Herodes, su crueldad y su final comido por gusanos. Y quiero llegar hasta aquí. Vamos a ir al capítulo 12 para ver este proverbio. Capítulo 12 de Hechos. Capítulo 12 de Hechos. Vamos a ver. Hechos capítulo 12.
con esta lectura ya terminamos esto. Miren ustedes, toda la línea de los Herodes fue cruel. Recuerden Herodes el Grande, que vendría a ser el padre de este Herodes. Dice capítulo 12, por ese entonces el rey Herodes, que no es Herodes el Grande, el mismo Herodes que estaba en el nacimiento de Jesús, sino es un sucesor. Por ese entonces el rey Herodes echó mano a algunos de los de la iglesia para maltratarlos y asesinó a espada a Jacobo, el hermano de Juan. Viendo que esto agradaba a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces días de los ácimos, o de los días de los panes sin levadura, a quien también arrestó y echó en cárcel, entregándolo a 4 piquetes de soldados para custodiarlo. Y se proponía sacarlo ante el pueblo después de la Pascua, así como hicieron con Jesús, sacarlo al pueblo, ¿no? Así que Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración constantemente a Dios a favor de él, ¿sí? Intercesión. Cuando Herodes estaba a punto de sacarlo, aquella noche estaba Pedro atado con 2 cadenas, durmiendo entre 2 de los soldados, y unos centinelas vigilaban la cárcel delante de la puerta, y aquí una luz resplandeció en la celda, y apareció un ángel del Señor, el cual, tocando el costado de Pedro, lo despertó diciendo: levántate pronto. Y cayeron las cadenas de sus manos. El ángel le dijo: cíñete y átate tus sandalias. E hizo así. Y le dice: ponte tu manto y sígueme. Y saliendo, lo seguía, pero no entendía que lo que estaba sucediendo por medio del ángel era real. Suponía ver una visión. Al pasar, pues, la primera y segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conducía a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y saliendo, caminando a lo largo de la calle, súbitamente el ángel se apartó de él. Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor envió a su ángel y me libró de la mano de Herodes y de toda la expectación del pueblo de los judíos. Y reflexionando fue a la casa de María, la madre de Juan, el que se llamaba Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó a la puerta del pórtico, salió a atender una criada de nombre Rode, y al reconocer la voz de Pedro, por la alegría, no abrió el pórtico, sino que corrió hacia adentro a informar que Pedro estaba delante del pórtico. Ellos le dijeron: estás loca. Pero ella insistía en que era así. Y entonces ellos le decían: es su ángel. Pero Pedro continuaba llamando. Y cuando abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciéndoles con la mano señal de que callaran, relató cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Y dijo: informad de esto a Jacobo y a los hermanos. Y saliendo, se fue a otro lugar. Cuando fue de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados, pues preguntaban: ¿qué se hizo de Pedro? Y Herodes, al buscarlo y no hallarlo, luego de procesar a los guardias, ordenó que fueran ejecutados. Fíjense ustedes la maldad, la crueldad de este hombre. Ordenó que fueran ejecutados. ¿Saben cuántos soldados murieron allí? Por lo menos 16 soldados. Los piquetes eran grupos de 4 soldados. 4 por 4, 16 soldados por lo menos murieron o fueron ejecutados por la crueldad de este hombre. Fíjense. Dice: y bajando de Judea a Cesarea, se quedó allí. Y ahora miren esto. Y estaba sumamente airado contra los de Tiro y Sidón, aunque ellos, sobornando a Blasto,
camarero del rey, se presentaban unánimes ante él y pedían paz, porque su región era abastecida por la del rey. Y un día señalado, Herodes, sentado en el tribunal y vestido de ropa regia, o sea, la ropa de rey, los arengaba. Y el pueblo gritaba, voz de Dios y no de hombre. De ahí aquella frase, vox populis, vox Dei. Dice, pero es una mentira, voz de Dios y voz de hombre, y no de hombre. Y al instante, por no dar la gloria a Dios, un ángel del Señor lo hirió y expiró comido por gusanos. Pero la palabra de Dios crecía y era multiplicada. Así es el final de Herodes, de un hombre cruel, un hombre que persiguió a la iglesia y asesinó a Jacobo primero y luego quería asesinar a Pedro y había perseguido a la iglesia mucho tiempo. Así terminó su vida. Entonces cuando volvemos a 11:17 de Proverbios, el misericordioso hace bien a su alma, pero el cruel daña su propia carne. Este es el final de algunos de los crueles. Todavía falta el final de muchos crueles. Todavía falta el final de muchos crueles. Y hay un final para cada cruel. Y sin duda el final no es el mejor. Hasta aquí quería llegar con este comentario. Espero que les haya servido y que les haya edificado este Proverbios 11:17 y su comentario. Oramos para que Dios nos ayude realmente a hacer misericordia, a ser misericordiosos para hacer misericordia. Esto no significa, ser misericordioso no significa ser tonto o pasar por tonto. No, porque tenemos que aprender a discernir. Pero Dios nos ayude a tener buen discernimiento para hacer misericordia a quien se le debe hacer misericordia. Porque hay gente que es abusiva, así que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con eso también. Oramos. Maravilloso Papá, te doy gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Señor, porque nuestro carácter va siendo transformado por causa de la presencia de tu Espíritu Santo en nosotros. Te ruego realmente que asistas y que traigas salvación a muchos más. Señor, queremos ver salvación, la salvación de muchos. Te ruego, bendito Dios, que nos asistas, que nos ayudes para poder hacer misericordia con la gente, para que, Dios mío, podamos también ver que algunos que han sido crueles puedan arrepentirse, Señor, y darse cuenta de la crueldad con la que han actuado mucho tiempo. Te ruego, Señor, que hagas un cambio, que hagas una transformación. Y a aquellos crueles que nosotros estamos viendo, perversos, corruptos, que los estamos viendo, Señor, que están haciendo estragos en nuestro país, pronto tu justicia caiga sobre ellos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Obra poderosamente, Señor. Bendigo en tu nombre a aquellos que me han acompañado del otro lado y a aquellos que escucharán esta enseñanza de aquí en adelante. Te ruego, Señor, que estas palabras los alcancen y les ayuden a ver las cosas de otra manera. En el nombre precioso de Jesús oramos con gratitud en nuestro corazón. Amén. Muy bien. Muchísimas gracias por haberme acompañado, gracias por haber estado de aquel lado.
sigan orando por nosotros, sigan orando por mí, para que pueda seguir con este precioso libro de Proverbios hasta el final. No sé, no sé cuánto tiempo me va a llevar, pero quiero llegar hasta el final. Pero no obstante eso también hay otros planes, otros proyectos también con respecto a la restauración del texto sagrado y a poder seguir haciendo conferencias quizás ya online, quizás ya por plataformas, eh, en algunos otros países. Así que les pido, les suplico que oren por nosotros, oramos los unos por los otros para que Dios nos ayude a todos y a cada uno. Muchísimas gracias por estar de aquel lado y nos vemos cuando nos veamos.